miren. Ah, la gran. Ah, me mordió. Miren, me mordió. Está esto como medio abandonado, ¿no? Y ahí tenemos esto. No tengo ni idea para qué será. Pues quiero pensar que eran como camas, ¿no? Gente dormida arriba, gente dormida acá abajo. De hecho, pues se nota que han habido murciélagos acá. Miren, está un poco peligroso, la verdad. Hola mi gente, hoy estamos otra vez acá desde San Pedro de la Laguna. Hoy vamos a ir al final del pueblo. Hay una playa que se llama Playa de la Finca, ¿no? Eh, pues está bastante lejos de como de todo lo turístico, ¿no? Entonces es bien poco conocido, así pues casi nadie va ahí, pero aquí por los locales pues sí se conoce bastante. Eh, pues vamos a ir caminando más o menos desde el centro del pueblo para que ustedes vayan viendo por ahí cómo llegar y así. Y pues esperemos a ver qué nos encontramos por ahí. Pues tal vez vamos a tratar de entrevistar a algunas personas y ver, no sé, algo que nos encontremos ahí de biodiversidad y así. Este bosque al que vamos, bueno, hay muchos cultivos alrededor, pero también es un bosque estacionalmente seco, es decir, en las épocas como de principios de año, por así decirlo, bueno, finales y principios de año, noviembre, diciembre, enero, febrero, por ahí, pues como llueve menos acá, tiende a perder las hojas, ¿no? Es como caducifolio, por así decirlo. Entonces, pues sí cambia un poco el paisaje. Al final, a veces, incluso así como cuando es época seca, parece que no hay bosque como tal, pero sí, ahí están todos los árboles y plantas metidos. Entonces, pues, acompáñame a esto y empecemos. Ok, pues vamos a empezar aquí. Esto es en Colúa. Es una cooperativa, ¿no? De las más grandes de San Pedro. En toda esta calle siempre hacen la feria, acá en el pueblo. Y desde aquí vamos a partir para ir camino a la finca, que eso es para allá. Ok, pues aquí vamos ya en el camino a la finca. Lo primero que quiero que noten es, bueno, la calle. La verdad la calle es como de las más amplias, la verdad, de San Pedro. Y hay como muchas casas como bonitas alrededor, la verdad, como bien construidas y así. Porque la mayoría, o sea, el resto de San Pedro es como, son callejones y calles más pequeñas, algunas de adoquín y así. Pero esta sí es, pues ya es pavimento, ¿no? Ahí tenemos una tiendita, aquí hay maíz. Juliana ahí que nos está acompañando. Ya llegamos como al final de la parte que está pavimentada. Entonces aquí ya se empieza a poner un poco más rural la cosa. De por sí ahorita sí sigue siendo carretera, pero ya dentro de poco, ahí se los voy a enseñar, ya se vuelve como, pues es una vereda, ¿no? Que uno sigue. Aunque aquí todavía hay un par de casas grandes y así. Entonces ahí vamos a ver. Esta es la última parte, como de una calle ancha, por así decirlo. Y después ya empezamos aquí con las veredas. Pero, o sea, si llegan a esta cancha de básquetbol, pues ahí van bien, ¿no? Entonces, vamos por acá. Buenos días.
este cerro de oro acá. Hasta allá se puede ver. No sé si le debería distinguir, pero hasta allá está Santa Cruz. Esto de acá es San Marcos. Ahí está San Pablo. Y pues por allá se mira San Pedro. Ya un poco más lejos. También pueden ver. Aquí está la nariz del indio. Vamos a ver si me puedo acercar. Ahí se mira bastante lejos. Pero sí, divertido por el momento. Bastante sudoroso. Juliana creo que también ya está cansada. ¿Estás cansada? Sí. Pero vamos a seguir. Ok, si miran, aquí tenemos este árbol. A la parte de donde Juliana está sentada. Supongo que ya lo han visto, ¿no? Pero bastante fácil de distinguir. Son estos que se les cae como la corteza, ¿no? Esto es una bursera. Ahora pueden ver acá. Estos son como característicos cabal de todo el bosque seco que está aquí en el lago de Atitlán. Bueno, aquí donde llegamos a donde dice área prohibida, que supongo que no se ha de pasar, pues por acá es donde entramos. Entonces, como pueden ver, están estas como casas abandonadas. Esta es la tercera vez que venimos acá. Pues la verdad no sabemos por qué están así. Tal vez vamos a preguntarle a alguien por acá, porque hay algunas personas de hecho viviendo acá. Oh, miren. Ah, la gran. Ah, me mordió. Miren, me mordió. Can you hold it? ¿Es he biting you? Yeah. Ah, la gran. Ya en un momento lo voy a liberar, no se preocupen, no va a salir dañado. Pero miren las escamas. No estoy seguro qué es en específico. Bonito. Hello. Estaba un poco intenso, la verdad. Miren en la cola, qué rara. Eso creo que sí no es normal. Está como bifurcada. Como les decía, retomando después de que me mordió ese pequeño amigo, pues íbamos a entrar cabal a esta casa. Se dan cuenta si está abandonada, como les digo. Y son como catres, o no sé cómo definirlo. Hay varias... Pues quiero pensar que eran como camas, ¿no? Gente dormía arriba, gente dormía acá abajo. De hecho, pues se nota que han habido murciélagos acá. Miren, está un poco peligroso, la verdad. Esto ya está como para caerse. Ahí hay un zapato. Ah, pues bastante interesante. Hay un murciélago. Hay varios murciélagos. ¿Los ven? Pues dato interesante, los murciélagos, pues la mayoría, creo que muchos tienen miedo hacia ellos, pero la mayoría no hacen nada. No te muerden, la mayoría comen frutas, de hecho. Entonces, pues nunca van a buscar sangre. Sí que hay algunos en Guatemala que sí comen sangre, pero usualmente pues atacan más al ganado y así, ¿no? Uno como humano pues no es tan común. Y pues como les digo, casi ninguna especie lo hace, ¿no? La mayoría comen frutas, insectos y así, ¿no? Si se dan cuenta, por ahí hay un poco de ropa tendida. Acá tenemos esto. Ahí arriba hay una máquina que no sé para qué será. Tal vez como para café o algo así, supongo.
Si la pueden ver ahí. Y ahí tenemos este como estanque pequeñito. Vamos a ver si podemos ver la máquina. Pues como les digo, si vamos a preguntar, me parece súper interesante que está esto como medio abandonado, ¿no? Y ahí tenemos esto. No tengo ni idea para qué será. Pues no se ve mucho. ¿Y qué dice? Tenemos estos estanques acá también. Ya anduvimos preguntando más o menos cómo está toda la cosa acá. Hablamos con Rosa, pero ahí nos comentó que no quería salir en la cámara, ¿no? Entonces les voy a explicar un poco más cómo funciona todo acá. Pues lo primero es que sí, fue una finca de café. Es bastante grande, varias caballerías. Me comentaba que va desde San Pedro hasta Santiago, o sea, sí ha de estar bastante grandecita. Pues el dueño es aparentemente de la capital. Pues sí, era una finca de café, pero el precio del café bajó y pues dejaron de producir café, ¿no? Entonces pues aquella máquina que les estaba enseñando antes, cabal, era como para procesar el café. El patio en el que estaba caminando era como para secarlo y así, ¿no? Y pues bueno, después se quedaron solo 3 familias acá. Ella me estaba comentando que pues no tienen ni agua ni luz. El agua la van a traer al lago. Y de luz lo que hicieron fue comprar un panel solar entre las 3 familias. Y pues con eso pues les alcanza para algunas lámparas así por la noche, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos va con el audio, porque hay bastante viento ahorita. Pero llegamos, amigos. Aquí estamos. Ahí está Juliana, descansando. Si pueden ver, o sea, para que se hagan una idea más o menos de dónde estamos. Para allá está Santiago de Atitlán. O sea, hay unas primeras casitas por ahí. Este Cerro de Oro, ¿no? Ya se mira un poco más cerca. Ahí va una lancha. No soy muy fan de las lanchas, la verdad. Ahorita está un poco vacío. Bueno, tal vez por la hora. Supongo que tal vez había venido más gente antes, porque ahorita como íbamos grabando, un poco más lento. Son casi las 11 en este momento. Bueno, y también estamos grabando esto en un viernes, ¿no? Tal vez sábado y domingo se llena un poco más porque la gente descansa. Pero sí, de hecho hay mucha gente que acampa acá. Otra cosa que como que quiero resaltar es que San Pedro es bastante seguro. Entonces pues aquí se puede acampar con tranquilidad. Se puede, o sea, también caminar, ¿no? Es bastante tranquilo. El único pedazo como de San Pedro que no es seguro es tal vez en la cima del volcán, que ahí se asaltan bastante. Pero al parecer es gente de Santiago, ¿no? Entonces, pero por todo lo demás sí considero a San Pedro uno de los lugares más seguros de Guatemala. Y pues bien, amigos, esto sería todo por este video. Súper recomendado entonces que vengan aquí a la finca, ya sea si quieren ver estas casas abandonadas o ir a la playa, ¿no? Y pues si quieren dejen en los comentarios a qué otro lugar les gustaría que fuera. Bueno, gracias, nos vemos.